Bien, buenas noches con todos. En esta oportunidad le habla Efraín González Vargas, alumno de la Universidad Continental de la carrera de Contabilidad. Bueno, en este momento les voy a hablar sobre las normas de auditoría generalmente aceptadas. Como pequeño concepto tenemos que las normas de auditoría generalmente aceptadas son los principios fundamentales de auditoría a los que se deben marcar su desempeño los auditores durante el proceso de auditoría. Dice que su origen tiene en los boletines emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y que en el Perú fueron aprobados en el mes de octubre de 1968 con motivo del Segundo Congreso de Contadores Públicos, ¿no? Y que estas normas son de observación obligatoria para los contadores públicos que ejercen auditoría en nuestro país. Y también que esto les servirá, ¿no?, como material para aquellos alumnos que están en pregrado. Ahora, la clasificación de las NAGAs se dan en tres puntos, ¿no? Normas generales o personales, que son entrenamiento, capacidad profesional, independencia, cuidado o esmero profesional. También están las normas de ejecución de trabajo, que es planeamiento y supervisión, estudio y evaluación del control interno, evidencia, suficiencia y competente. También están las normas de preparación del informe, que vendría a ser la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Consistencia, revelación suficiente, opinión del autor, ¿no? Y como primer punto tenemos las normas generales o personales. Dentro de ellos está el entrenamiento y capacitación profesional. Esa norma no solo basta con ser contador público para ejercer la función de auditor, sino que además requiere tener entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor. Es decir, además de los conocimientos que nosotros obtuvimos en la universidad, se requiere de una aplicación práctica, ¿no?, en el campo de la buena dirección y supervisión. Ese adiestramiento y capacitación constante nos da una madurez del juicio, ¿no?, al auditar, ¿no?, a base de la experiencia acumulada que nosotros vamos año tras año, ¿no? Luego tenemos la independencia. Esta norma requiere que el auditor sea independiente, no debe estar predispuesto con respecto al cliente, ¿no?, que audita. Sin embargo, la independencia no implica la actitud de un fiscal, sino más bien de una imparcialidad, ¿no?, de un juicio que reconoce obligación a ser honestos, a ser transparentes con nuestros actos, con nuestro trabajo, ¿no? Y de esta manera que también para que los terceros, ¿no?, aquellos que nosotros, o empresas que nosotros vayamos a ser, ¿no?, de auditor, confíen en nosotros, ¿no? Luego tenemos el cuidado o esmero profesional. Esta norma requiere que el auditor independiente desempeñe su trabajo con el cuidado y diligencia profesional debida. Para actuar con diligencia o celo profesional, prácticamente el auditor debe cumplir con las restantes 9 normas de auditoría, las que ya dijimos hace un momento, ¿no? Las 2 personales, 3 de ejecución del trabajo y 4 referentes a la información, ¿no?, que ya posteriormente vamos a hablar un poco. Luego tenemos las normas de ejecución del trabajo, que tenemos planeamiento y supervisión, ¿no?, como primer punto. Para cumplir con esta norma, el auditor debe conocer a fondo la empresa que va a ser objeto de su investigación, ¿no?, para así planear el trabajo y determinar el número de personas necesarias para desarrollar el trabajo, ¿no? También decidir los procedimientos y técnicas a aplicar en este. Para el auditor es ventajoso porque el nombramiento con anticipación le permite realizar una adecuada planeación de trabajo para así ejecutarlo de manera rápida y eficaz y para determinar la extensión de la labor que pueda llevarse a cabo antes de la fecha del balance, ¿no? Y este trabajo preliminar del auditor es beneficioso para el cliente por cuanto permite que la revisión se ejecute más eficientemente y también hace posible que se pueda completar la revisión en un tiempo más corto después de la fecha del balance, ¿no? Luego tenemos el estudio y evaluación del control interno. El control interno es un proceso desarrollado por todo el recurso humano de la organización, diseñado para proporcionar una seguridad razonable de conseguir eficiencia, eficacia y en las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulación aplicables al ente, ¿no? En este se reconoce
que el sistema de control interno se extiende más allá de sus asuntos relacionados, como los departamentos financieros y la contabilidad, ¿no? Las responsabilidades del auditor al emitir una opinión sobre los estados financieros no deben estar diseñados primordialmente y específicamente, y no se puede, por lo tanto, confiar en ellas para descubrir desfalcos o errores y otras irregularidades similares, ¿no? Un sistema de control interno bien desarrollado podría incluir control de presupuestos, costos estándar, reportes periódicos de operaciones, análisis estadísticos, un programa de entrenamiento de personal, ¿no? Y un departamento de auditoría interna. Luego tenemos la evidencia insuficiente y competente. La suficiencia de la evidencia comprobatoria se refiere a la cantidad de evidencia obtenida en el auditor por medio de las técnicas de auditoría, que vendrían a ser las confirmaciones, inspecciones, indagaciones, cálculos, etcétera, ¿no? Dentro de ellas tenemos la naturaleza de la evidencia, que viene a ser la validez, ¿no?, de tal evidencia para el propósito de auditoría, que queda a juicio del auditor, ¿no? El auditor comprueba estos datos contables por medio de ¿qué? De 4 puntos muy importantes, que viene a ser el análisis, revisión, reconstrucción de los pasos de procedimientos seguidos en el proceso contable y en la preparación de planillas y o distribuciones, ¿no? También está por medio de repetición de cálculos y operaciones, conciliando otras clases y aplicaciones que tengan relación con la misma información, ¿no? También está la competencia de la evidencia. Para ser competente, la evidencia debe ser válida y pertinente, ¿no? Aunque se reconoce la posibilidad de excepciones importantes, ¿no?, acerca de la validez de la evidencia, son de utilidad en la auditoría, ¿no? También está la suficiencia de la evidencia, que viene a ser el grado de que el auditor independiente se mantiene en duda sustancial acerca de cualquier aseveración de significación material. Él debe abstenerse de formular una opinión hasta que no haya obtenido suficiente y competente evidencia, ¿no? En otras palabras, hasta que tenga una opinión base, ¿no?, para que él pueda refutar a cualquier pregunta que se le pueda hacer, ¿no? También el auditor debe decidir ejercitando su juicio profesional, si la evidencia que está a su alcance dentro de los límites de tiempo y costo es suficiente para justificar y formular y expresar, ¿no?, su opinión. Luego tenemos las normas de preparación del informe. La primera norma relativa en las normas, bueno, luego tenemos las normas de preparación del informe, que viene a ser la aplicación, ¿no?, de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? La primera norma relativa a la rendición de informes exigidos, que el auditor indique en su informe si los estados financieros fueron elaborados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Existe, ¿no?, una lista comprensiva de pues la contabilidad son aceptados tanto principios escritos como orales, ¿no? Luego tenemos la consistencia, que viene a ser el objetivo de la norma sobre uniformidad, es dar seguridad, ¿no?, dar garantía de que la comparabilidad de los estados financieros entre periodos no ha sido afectada sustancialmente por cambios en los principios contables empleados o en el método de su aplicación, o si la comparabilidad ha sido afectada sustancialmente por tales cambios. Requerir una indicación acerca de la naturaleza de los cambios y sus efectos sobre los estados financieros, ¿no? Luego tenemos revelación suficiente. Esto se hace referencia a ella solamente en el caso de que los estados financieros no presenten revelaciones razonablemente adecuadas, ¿no?, sobre hechos que tengan materialidad o importancia relativa al juicio del autor, ¿no? Luego tenemos la opinión, ¿no?, la opinión del autor, del auditor en este caso, ¿no? Hay que recordar que el propósito principal de la auditoría en estados financieros es la de emitir una opinión sobre si estos estados presentan o no razonablemente la situación financiera y resultados de operaciones, ¿no? Pero puede presentarse en el caso de que, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se ha visto imposibilitado de formarse una opinión. Entonces, se verá obligado a abstenerse de opinar. Por consiguiente, el auditor tiene 4 alternativas, ¿no?, para dar su dictamen final. Dentro de ellos tenemos opinión limpia o sin salvedades, opinión salvedades o calificada,
opinión adversa o negativa, y la última que es, ¿no?, la de abstenerse, ¿no?, de opinar. Bueno, con esto doy por finalizado la exposición sobre, ¿no?, sobre las normas. Agradezco por haberme escuchado. Con esto sería todo por mi parte. Gracias.